Santo Evangelio según San Mateo. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar la ofensa de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo 7, sino 77 veces. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados. Y para empezar, le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo junto con su mujer y con sus hijos, y que así pagara todo lo que debía, hasta con lo que poseía. El empleado pues se arrojó a los pies del rey suplicándole: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre, mas todavía le perdonó aquella deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba gritándole: págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: dame un poco de tiempo y te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara toda la deuda. Los compañeros, testigos de esta escena, quedaron muy molestos y fueron a contárselo a su señor. Entonces el señor lo hizo llamar y le dijo: siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión con tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y tanto se enojó el Señor que le puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Jesús añadió: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Ya hoy, hermanos y hermanas, es martes de la tercera semana del tiempo de Cuaresma en nuestro calendario litúrgico. Palabra de Dios hoy tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. ¿De qué trata hoy la palabra de Dios? Acerca del perdón. ¿De qué trata hoy la palabra de Dios? Acerca de evitar la venganza, la revancha y el odio. Así que de eso vamos a estar hablando hoy en nuestro examen de conciencia, en nuestro retiro de 40 días, en ese repensar la vida, redirigir la vida para encontrar la voluntad de Dios y cumplirla. Hoy Pedro, hermanos y hermanas, quiere saber si con perdonar al prójimo 7 veces es suficiente. Y Cristo le aclara que prácticamente esto no es un asunto de cantidades, de números o de cálculos, sino que esto es un asunto de perdonar de corazón. Es la calidad y no es la cantidad. Y ofrece nuestro Señor Jesucristo una parábola de aquel empleado de un rey que fue perdonado, pero él con su amigo no supo perdonarlo como a él lo perdonaron. Así que de eso vamos a estar hablando hoy en la palabra de Dios. La venganza, el odio y la revancha no son amigos de los cristianos y de nadie. La palabra de Dios hoy hablándonos acerca de un mandato evangélico para todos nosotros, como lo es el perdón, y que en el fondo lo que está de verdad es que no caigamos en la venganza, no caigamos en la revancha y no caigamos en el odio. El perdón definido por parte de nuestro Señor Jesucristo es algo que libera, hermanos y hermanas, sale de nuestro corazón y desata, y no puede atar ni esclavizar. No se mide el perdón por cantidades, por números, por múltiplos o tal vez por cálculos, porque esto limitaría las veces en que yo puedo perdonar. Más bien esto se mide en términos de la calidad y debe ser del corazón, y el corazón para el judío significaba toda su vida. De hecho, hermanos y hermanas, la venganza, el odio y la revancha vienen cuando no había sistema de justicia, cuando no había tribunales, cuando tú no te podías querellar siendo una víctima ante un victimario o ante un injusto agresor en tu vida, tanto para el daño tuyo como para el daño de tu familia. En algunos momentos de la historia de la humanidad no había tribunales, no habían abogados, no había cómo presentar una demanda, cómo reclamar un daño, no había nada de eso. Entonces la gente prácticamente tenía la justicia en sus manos.
y al tener la justicia en sus manos, utilizaban el mecanismo de la venganza, del odio y de la revancha para hacer justicia, para hacer pagar al que había cometido el error o al que había cometido el crimen, para castigar a la otra persona y ciertamente con una penalidad. De hecho, la propia palabra de Dios, hermanos y hermanas, encierra algo de esto. En el propio libro de Génesis, cuando Caín mató a Abel, Caín le suplicó a Dios que lo protegiera, porque lo que él había hecho, hermanos y hermanas, matar a su propio hermano, como no había tribunales, la gente iba a pedir que venganza. Al manifestarle Caín esta situación a Dios, Dios le dijo: te voy a poner una señal en la frente, de manera que cuando tú pases por entre la gente no te matará, la gente no te hará daño. Y así fue, hermanos y hermanas. Desde el libro de Génesis nosotros sabemos que Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de paz, que Dios no quiere ni la pena de muerte, Dios no es aliado del derramamiento de sangre, y eso está claro en la palabra de Dios, hermanos y hermanas. De hecho, eso trasciende a tal punto que te quiero traer una referencia de que el nieto de Caín pasó por algo muy parecido, y él mismo señalaba que su hermano, que su abuelo Caín, pues tenía que ser vengado 7 veces, porque esta frase de 7 veces, hermanos y hermanas, o 70 veces 7, estaba ligada a la venganza. Por lo tanto, si se vengaba uno 7 veces o si se vengaba uno 70 veces 7, cumplía con la penalidad y con el castigo. Y Pedro como que lo quiere traer a que al acuerdo del perdón, que vaya por la misma línea. Mira, en el capítulo 4 del Génesis, en el versículo 24, aparece la siguiente situación que te lo quiero leer simplemente para que lo tengas en mente. Si Caín, dice Lamec, el nieto de Caín, si Caín ha de ser vengado 7 veces, ¿ves cómo está ahí claro la venganza? Lamec, que es el nieto de Caín, ha de ser vengado 77 veces. Porque Lamec, hermanos y hermanas, tiene a su costa haber matado a un hombre porque lo hirió y a un muchacho porque lo golpeó. O sea que tenía 2 crímenes, ¿no? Caín tenía uno por haber matado a su hermano, pero Lamec, el nieto de Caín, tenía 2 crímenes porque un hombre lo hirió y otro lo golpeó, a los 2 los asesinó. Entonces había una sed de venganza en ese libro de Génesis donde la familia quería pues que se hiciera justicia. Te presento esto porque esto es lo que trae la memoria de Pedro, eso es lo que haya acondicionado en aquel tiempo. A lo que nos compete a nosotros, hermanos y hermanas, todo esto de la venganza, que es lo que queremos evitar y pensar en nuestro examen de conciencia, que no esté con nosotros. Y si está con nosotros, arrepentirnos, reparar los daños y salir de ella lo antes posible. La venganza es una opresión, hermanos y hermanas, que llevamos a cabo sobre una persona por una acción que percibimos como que nos hirieron, nos dañaron o hicieron una acción mala contra nosotros. O sea que la venganza es un recurso, es un medio para proporcionado, ¿verdad? Para que entonces la otra persona pague por lo que ha hecho. El afectado, hermanos y hermanas, la víctima, cuando practica la venganza, al vengarse, lo que quiere es de alguna forma una reparación del daño. O sea que la venganza es vista como que la voy a utilizar porque yo lo que quiero es reparar el daño. Y entonces la persona siente como que hay una compensación por los daños. Esa es la lógica que le pone la gente a la venganza, o tal vez esa era la lógica que había en los tiempos que no había tribunales, que no había justicia, hermanos y hermanas. O sea, oprimo yo al victimario que me hizo daño y utilizo este recurso porque tuvo una mala acción contra mí, me causó un grave daño y yo al vengarme lo que estoy pidiendo es que se repare el daño y por lo tanto hay una satisfacción en mí porque se está compensando los daños que se cometieron contra mí. Nada de eso, hermanos y hermanas, es válido para nosotros hoy día, nada de eso para la vida del cristiano, nada de eso con el ejemplo que nos presenta nuestro Señor Jesucristo. Vamos a fijarnos aquí, hermanos y hermanas, en 6 puntos que yo quiero resaltar
sobre el tema de la venganza, de la revancha y del odio que no deben estar en nosotros. Ante la ausencia del perdón, esto puede empezar a germinar en nosotros, hermanos y hermanas, y a convertirse en un gran monstruo que no se puede controlar y vamos a parar mal si lo utilizamos. Y esto hay que verlo de todas formas, hermanos y hermanas. La venganza, la revancha y el odio que puede haber en el matrimonio entre esposo y esposa, entre familia, padre, madre, hijos, hermanos, entre los miembros de la misma comunidad. Número 1, hermanos y hermanas, la venganza se usa cuando se cree que la justicia falla. Muchas personas recurren a la venganza y no quieren saber del perdón y no están dispuestos a perdonar y a olvidar de corazón porque entienden que la justicia es imperfecta, porque la justicia de este mundo falla, porque la justicia de este mundo no es como la justicia divina. No siempre funciona, es verdad, hermanos y hermanas, hay que decirlo, la justicia del mundo, como es del mundo, es imperfecta y no está libre de errores, no es infalible y por lo tanto falla en algunas ocasiones y nosotros lo sabemos cuando hemos visto que algunas personas que estuvieron presos por tantos años han sido liberados porque lamentablemente fueron acusados por un delito que realmente no cometieron. A veces también mucha gente utiliza la venganza, el odio, hermanos y hermanas, y la revancha, porque entienden que esa misma justicia, cuando se practica o cuando practican la justicia, como que de alguna forma no es capaz de llevar al máximo lo que se necesita para castigar a aquella persona que es el victimario, para castigar a aquel que es el agresor. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que algunas personas entienden que como no funciona la justicia, permite que ciertos daños no sean reparados. Y de hecho, a veces eso sucede. Es lamentable decirlo, hermanos y hermanas. Ha habido personas que han cometido crímenes, que han sido sentenciados por la justicia a tantos años, pero tal vez al que sufrió el daño entiende que fueron pocos años, que eso no es bueno porque eso no es suficiente castigo, que va a estar libre en la comunidad nuevamente y entonces una vez termina la condena van a esperarlo afuera cuando sale de la cárcel y lo matan o algunos hasta los mandan a matar dentro de la cárcel. ¿Estás viendo todo lo que genera esto, hermanos y hermanas? Tengamos cuidado cuando pensemos nosotros que tengo derecho a tomar la justicia en mis manos porque la justicia del mundo falla. Eso es uno de los asuntos que Cristo quiere evitar cuando nos pide que tengamos el don, hermanos y hermanas, de perdonar y olvidar de corazón para no caer en estas faltas. El segundo punto que tal vez podemos ver dentro de este evangelio, hermanos y hermanas, es que la venganza no es justicia. Y eso también nos lo aclara la palabra de Dios. No confundamos la venganza con la justicia, porque el objetivo de la venganza es liberar la presión que hay en mí. Una presión que hay en mí, hermanos y hermanas, causada por el dolor, causada por el odio, que ha hecho germinar en mí que soy la persona que está dañada, que soy la persona que soy agredida, que soy la persona afectada. O sea, la venganza no es justicia, hermanos y hermanas. La venganza lo que tiene de objetivo es liberar tensiones, relajar la presión que puede haber en mí, ¿no? La tensión que puede haber en mí, la inquietud por el deseo de la justicia que se cumpla. Hermanos y hermanas, hay otras formas de nosotros liberar tensiones que no tienen que ser a través de la venganza. Hay otras formas en las que yo puedo salir, que esa válvula, hermanos y hermanas, se desate y pueda salir toda esa tensión que yo tengo. Y esos son recursos que nosotros tenemos que buscar realmente en Dios, en la vida espiritual, en lo que Jesucristo nos enseña. En tercer lugar también, hermanos y hermanas, la palabra de Dios y Cristo con su enseñanza lo que nos quiere ayudar a entender es que la venganza tampoco repara. Aquel que crea que la venganza va a reparar, no, hermanos y hermanas, la venganza es dañina. La venganza también es un crimen. La venganza de ninguna forma tú la puedas ver como que es reparación. El objetivo, hermanos y hermanas,
que tiene la venganza es pagar con la misma moneda. Es pagar con la misma moneda. El objetivo de la venganza es aquello de ojo por ojo, diente por diente. Que esta frase hay que saberla interpretar, pero mucha gente la atina con la venganza. Ojo por ojo, diente por diente. El ojo por ojo y diente por diente es la ley del talión. Pero la ley del talión, lo que quería decir con el ojo por ojo y diente por diente no era tanto venganza. Lo que quería decir es que lo mismo, si un rico cometía un crimen, debía de recibir la misma sentencia que un pobre que cometía el mismo crimen. Esa ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente, lo que quería era que hubiese una equidad, que no hubiese un favoritismo por la clase social de la persona. Si el rico falló en una cosa, que falló también el pobre, han de ser condenados los dos con el mismo peso de la ley. Pero algunas personas han interpretado, hermanos y hermanas, la ley del talión, de ojo por ojo y diente por diente, como que da paso a la venganza, porque es pagar yo al que me hizo daño con la misma moneda o infligir también un mal mayor en quien ha cometido el daño original. Y con eso tenemos que tener cuidado. A veces la venganza es tan desenfrenada, hermanos y hermanas, que no es proporcionada al daño hecho. Y por lo tanto se llega a hacer cosas peores que el mismo crimen que dio origen, la misma agresión o la misma falta que cometieron contra nosotros. O sea, es un mundo de pecado esto, hermanos y hermanas. Es un mundo, pues, pecaminoso, y es un mundo inicuo, es lo que quería decir. Eso no es de nosotros los cristianos. En cuarto lugar, también Cristo nos quiere salvar, hermanos y hermanas, en torno a la venganza, que la venganza, el que la practica, la revancha o el odio, causa placer. Causa un cierto placer en la persona, ya que el que practica la venganza está lleno en su corazón de odio y está lleno de rencor, y por lo tanto se desahoga. Es como ahorita decíamos, las tensiones que hay, ¿no? El desahogo sería a través de la venganza, porque mi corazón, en vez de estar lleno de perdón y de olvidar, está lleno de odio, está lleno de rencor. Por lo tanto, la venganza me alivia, me desahoga, me quita el peso. Hay otra forma, hermanos y hermanas, en la que nosotros podemos perdonar y olvidar. Y fíjate, estamos en Cuaresma y tendríamos que pensarlo desde un Cristo colgado de la cruz a aquella Semana Santa, primera de todas, y aquel primer Viernes Santo. Este hombre colgado de la cruz, la primera de las 7 palabras es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es para liberar tensión, hermanos y hermanas. Eso es para no tener odio en el corazón. Eso es para no, de alguna forma, llenar el corazón de rencor. Ese es el desahogo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En quinto lugar, Cristo también nos quiere liberar, hermanos y hermanas, cuando nos pide el perdón de corazón, de la violencia que provoca la venganza. Y todos sabemos que esto es cierto. La venganza es violenta, engendra violencia, se causa mayor daño, como ya hemos dicho, contra el victimario, contra el agresor, del que mismo hizo esa persona, y eso es peligroso. Y a veces empieza a descontrolarse. Una vez practicada la venganza, una vez practicado el odio, hermanos y hermanas, una vez practicado el rencor, como ya lo hiciste por una vez, eres capaz de volverlo a repetir y te vuelves vengativo, te vuelves rencoroso, te vuelves odioso para los demás. Ese corazón se está endureciendo. Ojalá escuchemos hoy la voz del Señor y que no se endurezca nuestro corazón. También nos recuerda el Salmo a todos nosotros. En sexto lugar, que es el último punto que tengo aquí a discutir, hermanos y hermanas, sobre esta llamada de parte de Cristo a perdonar de todo corazón. Uno a veces en la vida piensa que toda la vida es como lo que uno ve desde que uno creció. Y no todo es así. Hubo un momento en que la vida no es como tú la estás viviendo hoy, ni como yo la estoy viviendo hoy. Por eso al principio yo me fui con el Génesis. Por eso al principio yo me fui con Caín y Abel. Por eso al principio me fui con Lamec, el nieto de Caín, en torno a la venganza.
Una vez existe el derecho, hermanos y hermanas, una vez existen los tribunales, una vez existe un método y un medio de querellarnos, de presentar demanda, de exigir justicia, ya tú tienes que saber que donde hay justicia y hay ley es precisamente para echar a un lado la venganza, para echar a un lado el odio. Hasta el propio sistema civil, social nuestro de derecho, lo que quiere evitar es que haya un descontrol y una anarquía, todo el mundo tomando la justicia en sus manos, vengándose a tutiplén como le da la gana, y lo que se crearía es un caos de violencia, hermanos y hermanas, sin control, porque no hay ley y no hay orden. Y Dios es un Dios de ley y de orden. Eso también nos enseña la palabra de Dios. La venganza es un acto negativo, hermanos y hermanas. Es lo que nos recuerda Cristo con este mandato. Y ruin, se puede decir, que no colabora en nada para el bien común de la sociedad, de lo que nosotros somos, ni para el bien común del matrimonio, de la familia, de la comunidad cristiana o de la vida social que tenemos nosotros en la comunidad civil. O sea que no hay ningún bien común por él y por ende también es motivo de condena. La venganza es condenada hoy en día. Cuando la venganza se materializa, hermanos y hermanas, cuando el odio se materializa, cuando las revanchas se materializan, tú puedes estar seguro que has cometido un crimen, has cometido un delito y puedes ser hallado culpable. Todo eso es lo que quiere evitar nuestro Señor Jesucristo, que pase en nuestra vida con esto de perdonar de corazón, más que 70 veces 7, más que una numerología de hasta aquí yo llego y hasta aquí yo tengo el límite. Vamos a concluir, hermanos y hermanas, la palabra de Dios hoy en nuestra reflexión con la enseñanza que tenemos para meditarla este día en nuestro ejercicio cuaresmal. Vamos a concluir con lo siguiente. Perdonar de todo corazón, hermanos y hermanas, es un acto interior. En esta cuaresma y en nuestro ejercicio espiritual, busca en tu acto interior que todos estamos haciendo ese perdón. Y ese perdón, hermanos y hermanas, Cristo nos ha enseñado que al perdonar de todo corazón, estamos siendo liberados de toda tensión o tentación a la propia venganza, a la revancha y al odio. Que libra de el espíritu de la venganza. Porque de lo que nos quiere liberar Cristo, ese espíritu del mundo, el espíritu del mal, pues tiene el espíritu de la venganza. Detrás de toda venganza no está Dios. Detrás de toda venganza está el demonio. ¿De quién se va a vengar Dios? Pues Dios no se va a vengar de ningún hombre. Dios, nos recuerda la palabra, se vengará del mal. No del hombre, sino de la maldad. La venganza de Dios no es contra nadie, es contra el mal. Es contra el espíritu del mal, pero jamás Dios se venga de un hombre. Tener en mente, hermanos y hermanas, y escucha esto, en materia de ser ofendidos que haya habido una agresión con nosotros, hoy Cristo nos hace pensar en nuestro examen de conciencia y preséntalo ante el altar de Dios porque es parte de tu crecimiento. ¿Se podrán restablecer las relaciones con aquel que me agredió, con aquel que me odió, con aquel que me ofendió? ¿Se podrán restablecer las relaciones con el culpable? Yo conozco personas que lo han hecho. Yo conozco en matrimonios, en familia y en sociedad que lo han hecho. Número 2, hermanos y hermanas, volver a depositar confianza en esa persona. ¿Se podrá? Se podrá. Estas son las cosas que si no se dan nos llevan a pensar de otra forma. Yo conozco personas en matrimonio, en familia y en sociedad que han vuelto a restablecer la confianza con el ofensor, con el agresor, en el matrimonio, en la familia, como te estoy explicando, hermanos y hermanas. Todas esas posibilidades hay que agotarlas, hermanos y hermanas, porque están dando paso al perdón de ¿qué? Al perdón de corazón. Y en tercer lugar, hermanos y hermanas, también preguntarnos, ¿puede el culpable reparar el daño en la medida de sus posibilidades? ¿Podría el victimario, el agresor, el injusto agresor, reparar el daño de alguna forma, hermanos y hermanas? Especialmente si es un daño material, si es un daño de cosas terrenales del mundo, ¿verdad? Algo que está roto, pues comprártelo nuevo. Algo que dañó, pues repararlo. Pensar en esas cosas, hermanos, que son alternativas
que son también bíblicas, que son parte de nuestro cristianismo y nos van a ayudar en el pleno desarrollo de nuestra vocación cristiana. Hoy Cristo también nos recuerda, hermanos y hermanas, finalmente, si no perdonamos de corazón, seríamos nosotros los que estamos voluntariamente destruyendo algo como el que Dios nos perdonó a nosotros. Irreparable. Si yo no perdono de corazón, estoy destruyendo el perdón que Dios tiene conmigo. Y tú sabes por qué yo lo digo, yo sé también por qué yo lo digo. Porque si yo no perdono al hermano, ¿cómo voy a tener yo cara de perdonarle a Dios que me perdone a mí? Porque se supone que hay una reciprocidad en este perdón que se hace de petición a Dios por mi culpa y de petición de los otros por nuestra culpa. Eso es lo que vemos nosotros en la parábola y eso es lo que nos enseña también la palabra. ¿Qué revela, hermanos y hermanas, la venganza verdaderamente y qué revela la revancha? Al fin y al cabo, ¿qué revela todo eso? Si nosotros lo dejamos crecer en cada uno de nosotros. Revela la falta de perdón, además del riesgo que contrae todo esto del odio, de la revancha y la venganza. Paro mal. Eso es lo que está diciendo Cristo. Vamos a parar mal. Recordemos todos, hermanos y hermanas, finalmente, el que no perdona de corazón, de alguna forma no conoce bien del todo lo que Dios nos ha perdonado. Si yo no perdono al prójimo, quiere decir que yo no conozco las veces en que Dios me ha perdonado a mí, o he olvidado las veces en que Dios me ha perdonado a mí, o no conozco el carácter misericordioso del perdón a Dios, de Dios a mí. Estaría proyectándole eso a los hermanos en la fe. La gran misericordia de Dios, el gran perdón de Dios que ha tenido conmigo en todos los años de mi vida cuando yo le he pedido perdón y me lo ha dado. Si yo no perdono, quiere decir que yo he echado eso a ajuste. No lo recuerdo, lo olvidé y no lo he puesto ni en meditación. Así que es importante el perdón, hermanos y hermanas, de todo corazón. Recuerda, está clarito en el Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En segundo lugar, también está bien claro en la palabra de Dios cuando Jesucristo dice: la medida que utilices con el prójimo será utilizada contigo. Eso nos lo recuerda la parábola que hoy escuchamos. Y en tercer lugar, no olvidemos la enseñanza y el mandato evangélico de Cristo. Oren por aquellos que os persiguen y bendigan a quienes los maldicen. Oremos. Pues hasta ahí llegamos, hermanos y hermanas, en el nombre de Dios. Lo dejamos ahí. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Nosotros estaremos aquí mañana con un nuevo evangelio y otra nueva reflexión de la palabra de Dios. Nosotros nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta luego.